Mateo 24, ¿cuánto lo tienen? Mateo 24, 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el 10. Dice la palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche esto. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué pasará? ¿Engañarán a quién? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ven acá. Y a su nombre. Adiós. Mateo 24. ¿Es qué? 24:12. Es donde Cristo habla acerca de qué? De las señales Del fin. del fin. ¿Cierto que sí? Amén, amén. Eso lo encontramos aquí en Mateo 24. Y una de las cosas que podemos meditar, y es que cuando Cristo empieza a hablar de tantas cosas, los discípulos le dicen: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá. ¿Antes de qué? Amén, amén. ¿Aló? Y esta gente es conocida como ¿quién? Como falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. ¿Cierto que sí? Mira que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, aún diciendo yo soy el Cristo. Yo creo que de muchos años, yo creo que solamente un solo hombre, o creo que dos, que se han dicho que ellos son Jesucristo. Pero ¿será que Cristo está hablando simplemente de una persona que se proclame que Él es Jesucristo? ¿O estará hablando también de un profeta, de una persona que diga, mira, yo vengo en el nombre de Cristo? Es que Dios me habló esto, es que Dios me mostró esto. Y hoy en día los falsos se mueven, los falsos se empiezan a enseñar, pero la gente ha sido engañada. Y Cristo dijo, mira que nadie te engañe, porque aún mis escogidos, si es posible, serán engañados. ¿Por qué aún los escogidos de Dios o de Cristo? ¿De qué escogido está hablando? ¿Aló? ¿Será que está hablando del escogido que dice, ya eres salvo y te vas para el cielo y te engañó Satanás? Los escogidos somos todos nosotros, los que Él llamó. Porque es posible aún mis escogidos, los que yo he llamado, si es posible los va a engañar. Ahora, si nos engañan, ¿es por falta de qué? Entendimiento. ¿Por falta de qué? Entendimiento. De conocimiento. Por falta de entender la palabra. Y es fácil de engañar. Y hoy en día los escogidos de Dios han sido engañados. Aún los maestros, pastores, han sido engañados por no entender la palabra. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decir en esta noche es que aquí encontramos un pasaje muy predicado muchas veces. Un pasaje muy conocido. ¿Y cómo dice?
¿Cómo dice? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿de qué está hablando este pasaje? ¿De qué está hablando este versículo? Si usted lee el 11, ahí te está diciendo la respuesta, si lo puede entender. Y está diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado. O sea que el versículo 12 es la respuesta del 11. Aló. Y a su nombre. Y le voy a hablar más claro, porque a veces entendemos nosotros y cuando vemos guerra, la suelto. Aleluya. Cuando vemos que Rusia se levanta con otro país, o Estados Unidos amenaza a otro, o Maduro amenaza a Colombia, enseguida decimos, es que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está cumpliendo la palabra. O a veces cuando vemos que cierta persona viola a una mujer y la mata, y dice, wow, qué hombre tan perverso, qué psicópata. Pero es que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Por eso la gente actúa así. Hermano, cuando Cristo lo dijo con el pueblo de Israel. Aleluya. Aló. Cuando Cristo dijo estas palabras, lo dijo con el pueblo de Israel. Y también lo dejó escrito para este tiempo. Pero lastimosamente la gente lo entiende, es que el amor se ha enfriado por la maldad que se ha multiplicado. Y lo entiende con guerra, con violación, con peleas, con hambre, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir, si la maldad es matar a otro, entonces lo que hizo Caín, ¿qué fue entonces? ¿Aló? ¿O es que la muerte qué? Está arrebatada en este tiempo. Si vemos que la gente se mata unos a otros, ¡ay, la maldad se ha multiplicado! Explíqueme, ¿en qué se ha multiplicado la muerte? Si es la misma. ¿Aló? Gloria a Dios. Es que por eso es que violan, porque se ha multiplicado la maldad. El hijo de David violó a la hermana. ¿En qué se ha multiplicado? Si es la misma violación. ¿Aló? Aleluya. Es que la maldad se ha multiplicado porque mira, el vecino cogió a esa niña de 11, de 10 años, la violó y la mató. Pero es que en tiempo de Jesús, cuando nació, no mataron a los niños también. Pues no, Herodes no mandó a matar a los niños. Aleluya. Cuando nace Moisés, también no mandaron a matar a los niños. Amén, amén. Entonces, ¿de qué maldad se está hablando? Si esa maldad existió desde muchos años atrás. ¿Aló? ¿Hay alguien con vida aquí? Y todo lo que está pasando en este tiempo se vio también en los tiempos de antes. Ay, no, es que por allá, por donde están los negritos, eso, por allá. Mira cómo están pipones, no hay agua, mira cómo sufren de hambre. Es que la maldad se ha multiplicado. El presidente, mira cómo tiene ese país. Mira cómo está esa gente llevada. Causa el presidente, los de petristas. Hermano, pero el hambre siempre ha existido. La necesidad siempre ha existido. La ruina siempre ha existido. La escasez siempre ha existido. Analice entonces y examine bien de qué maldad está hablando Cristo. ¿Cuál es la maldad que se está multiplicando en este tiempo? ¿Y cuál era la maldad que estaba multiplicada en tiempos de Jesús? Porque cuando Cristo lo dijo con los fariseos y los saduceos, lo dijo con el pueblo de Dios. La maldad se ha multiplicado, y porque se ha multiplicado es que se ha enfriado el amor. Y en este tiempo está pasando lo mismo. Pero la gente está enfocada en lo físico. Y por eso no puede entender lo que está pasando. Y se lo voy a decir así claro. Este pasaje no tiene nada que ver con Petro.
No tiene nada que ver con Maduro. Aló. No tiene nada que ver con el alcalde. La palabra de Dios dice que el impío actúa como impío. O sea que cuando Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, no está hablando de los grupos armados. No está hablando si el presidente ataca a Maduro y ataca al otro. No está hablando de eso. Está hablando con el pueblo de Dios. Aló. Y lastimosamente uno le está dando palabra a la gente. Y a veces a uno como que le da tristeza, rabia, no sé. Porque cómo es posible que uno le esté enseñando a la gente para que entienda la palabra y se dejan seguir engañando por las basuras estas que siguen predicando lo mismo, interpretando lo físico. ¿Hasta cuándo ha de madurar un pueblo? ¿Hasta cuándo ha de entender las cosas espirituales? ¿Aló? Le voy a decir algo. La palabra de Dios fue escrita en griego, arameo, ¿y en qué más? Y en hebreo, ¿verdad? En griego, arameo y griego. Para nosotros tener la palabra en este tiempo, hubieron hombres que tuvieron que traducir la Torá, traducir el Nuevo Testamento también. Y lo que pasa es que los que tradujeron la palabra, hubieron palabras que no supieron escribirlas, traducirla bien. ¿Aló? Aleluya. A mí me dijeron, la palabra verdadera es la Reina Valera, no leas en otra Biblia. Esa es la peor locura. ¿Oyó? Porque todas las Biblias, Reina Valera y no Reina Valera, han sido traducidas. Es su nombre. Y la Reina Valera tiene traducción que no fue interpretado en el idioma original como debía traducirse. ¿Y sabía usted que en el idioma original, donde dice por haberse multiplicado la maldad, la palabra que habla allí maldad no aparece en el idioma original? Esto fue traducido mal. Y como fue traducido mal, por eso la gente no entiende esto. Esa palabra maldad no aparece así. Y si quiere puede descargar la Biblia del latín. Usted que tiene celular. Y ahí, latín, la Torá. Va a aparecer la Torá latín. Y ahí vas a ver cómo dice. ¿Aló? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. En el idioma original dice de esta manera: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento, acá dice multiplicado, y por el aumento de la violación de la Torá, el amor se enfriará. ¿Aló? O sea que la palabra, el que tradujo maldad, lo que hizo fue esto: si yo violo la palabra, estoy haciendo maldad. ¿Aló? O sea que él no podía colocar la palabra maldad directo. Él la tenía que colocar de otra manera. El que viola la palabra se enfría el amor. O el que viola la palabra hace maldad. Pero no lo hizo así. Y a su nombre. O sea que la maldad que estaba haciendo el pueblo de Dios era violación a la Torah, violación al Antiguo Testamento. Y por esa violación era que
el amor se había enfriado en el pueblo de Dios. Por eso, cuando una persona viola la palabra, escuche bien, cuando la persona viola la palabra, no tiene temor a Dios de inventar la enseñanza que sea en la iglesia. Aleluya. No tiene temor a Dios de prohibirle comer pescado a usted, porque está violando la palabra. No tiene temor a Dios. Poderoso el vive. Aleluya. Y todo aquel que viola la palabra y doctrina mandamiento de hombre, doctrina cosas que Dios no prohíbe, es un violador. Aleluya. ¿Aló? Poderoso el vive. Es un violador. Una persona que viola a otra, ¿qué está haciendo? Maldad. Vaya así, así. Ah, pero es que creíamos que el violador era el que simplemente cogía a la mujer a la fuerza. O si la mujer cogía al hombre a la fuerza. Pero ¿cuántos violadores hay en las iglesias? ¿Cuántos pastores violadores hay? ¿Cuántos profetas violadores hay? ¿Cuántos evangelistas violadores hay? Y en este tiempo está pasando lo mismo. Por violación al Nuevo Testamento, por violación a la palabra de la gracia, el amor se ha enfriado. Aleluya. ¿Qué es enfriarse el amor? No tener compasión por otro, no tener misericordia por otro. Ah, que como hubo violación en el Antiguo Testamento, por eso el amor en los fariseos y saduceos estaba frío. Por eso mataron a Jesús. Aleluya. Por eso lo azotaron. Por eso lo crucificaron. Por eso lo apedrearon. ¿Por qué apedreaban al adúltero? Porque no había amor. La gente violaba la Torah, violaba la palabra. Porque ellos juzgaban lo que veía, pero no había nadie que juzgara su conciencia. Aleluya. Aló. Poderoso el vive. ¿Por qué le prohibía a la gente? Perdón, ¿por qué le decían al pueblo, mira, para que estés en santidad tienes que lavarte las manos? Eso es violación a la Torá. Porque le están añadiendo cosas que Dios nunca dijo. Aló. Aleluya. Por eso cuando Cristo llega le dice, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús los reprendió enseguida. Le estaba diciendo, ustedes están violando la palabra de mi Padre. Porque eso nunca lo dijo mi Padre. Porque no contamina lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Está diciendo, o sea, que la ley que tú has establecido de lavarse las manos, esa sí mata, eso sí contamina, porque estás enseñando mentiras. Tú estás violando la Torah. Aleluya. Aló. Por violación a la palabra, el amor se enfría. Ah, ahora sí podemos entender que a la gente le es difícil sujetarse a la gracia. Y como le es difícil sujetarse a la gracia, entonces viola la palabra. Y ahí cuando viola la palabra, no hay temor a Dios, empieza a hacer maldad. Porque el amor se ha enfriado. Si yo amo a Dios, yo no puedo violar la palabra. Si yo amo a Dios, yo no puedo añadirle a la palabra. Aleluya. Si yo amo a Dios, yo no puedo inventar cosas que la Biblia no me dice. Pero cuando yo me invento las cosas, entonces estoy violando la palabra y estoy causando maldad en el pueblo. Aleluya. ¿Se ha multiplicado o no se ha multiplicado eso? Amén. Ah, pero creíamos que era la multiplicación de la maldad de la guerra, las mortandades que había. ¿Aló? Gloria a Dios. Ahora sí te puedes dar cuenta por qué hay tantas iglesias con distintas doctrinas, con cantidades de cosas locas, porque Cristo no mintió. Él dijo, todo el que viole la palabra
es una persona mala, es una persona perversa, es una persona que viola y no tiene temor a Dios. Y por esa razón el amor se enfría. Ahora sí puede entender por qué en unas iglesias paran a una persona calante para avergonzarla. Porque está violando la palabra, está haciendo algo que Dios no lo está mandando. Aló. Y lastimosamente, entre más la gente dice, esta es una iglesia celosa, más maldad hay, más violación hay de la palabra. Aleluya. Entre más me diga a mí, esta es una iglesia de santidad, más maldad hay ahí. Hábleme de santidad cuando me hables conforme a la palabra, cuando no violes el mandamiento. Entonces podré decirte si eres una iglesia que está obrando bien o está obrando mal. Aló. Le dije en estos días a cierta persona, mira, gracias a Dios he podido entender algo, que esos que más se enfocan hablando de santidad son los que más maldad tienen, Aleluya. son los que más pecado tienen. Amén, amén. Porque conocemos gente, y si usted no los conoce porque usted no es de este mundo, pero conocemos gente que sí les gusta hablar de santidad, cuando realmente es un violador de la palabra. La suelto. Y los que se creen más santos son los que maltratan más al prójimo. Aleluya. Los que se creen más santos son los que humillan más al prójimo. Los que se creen más santos son los que maltratan más al otro. Aleluya. Porque es un violador. Es que un violador es un psicópata. Un violador no le tiembla el pellejo, como dicen por ahí, para coger a otro o a otra y violarlo como le da la gana. ¿Aló? Aleluya. Entonces, cuando hay un cristiano violador de la palabra de Dios, no tiene temor a inventarse las cosas. No tiene temor de implementar sus propias leyes, sus propios reglamentos. Mi alma alaba al que vive. No tiene temor a Dios de decir, es que aquí somos celosos. ¿Celoso de qué? La palabra de Dios me dice que Elías era celoso, pero no con sus pensamientos, no con lo que él creía. Era celoso con la palabra, con la ley. Y eso es lo que debe haber en este tiempo. Gente celosa, pero que celosa de la palabra. Gente que no sea violador de la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, no le añade ni le quita, porque eres un violador y estás causando maldad. ¿Aló? Ahora sí te das cuenta por qué en una iglesia una persona peca y lo echan de la iglesia. Porque es un violador. El amor está frío. Mi alma alaba al que vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Sí ve? ¿Y dónde está enfocada la iglesia? En lo físico. ¿Por qué no hacen un video realmente de tantos videos que hay? ¿Por qué no hacen un video realmente donde echan a aquella persona de la iglesia? Mira tú pecador. Ahí es donde cae el versículo. Mira cómo actúa este pastor. Y aquí dice la palabra, por violación a la palabra, el amor se enfría. Por eso actúa así. Porque es un violador de la palabra. Poderoso vive. Aló. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y esto es lo que la gente tiene que conocer. Y lo dice el 11. Porque estos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Por eso usted en una iglesia de esa usted va y ese brutico va a repetir lo mismo que dice el violador. Aleluya. Es fuerte, pero así es. Santo es usted. Porque lo primero que va a decir no es que el pastor actúa así porque realmente él era recto. Él es recto. ¿Recto en qué?
Porque en una ocasión yo entendí y creía que la rectitud era avergonzar a otro. Creía que la rectitud era coger al otro y decirle, si no te ubicas te vas de aquí, cuando realmente era un violador. Porque aunque Judas estaba haciendo lo que estaba haciendo, Cristo nunca le dijo, lárgate de aquí del lado mío. Aleluya. Mi alma alaba al que vive, Poderoso vive. y a su nombre. Gloria a Dios. Hay un silencio aquí. Viva, aleluya. Estos falsos profetas engañan a muchos, le enseñan a la iglesia que así como actúan ellos, así es que Dios le gusta. Que así como actúan ellos, así es que Dios le agrada. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque es que en los tiempos del Antiguo Testamento la gente violaba la Torá. Más que todos los doctos de la ley. Más que todo no, eran los doctos de la ley que violaban la Torá. Y lo que ellos violaban, o sea, le enseñaban al pueblo. El pueblo hacía lo que ellos le enseñaban. Y en este tiempo, ¿sabe por qué el mundo está como está en el Evangelio? Porque es que la gente hace un batibiti, una mazamorra con mango, hermano. Y lastimosamente, la suelto. La suelto. La gente dice, estamos en la gracia. Pero te aplican la ley. Santo, aleluya. Poderoso. Y si yo aplico la ley, estoy violando la palabra, que es la gracia. Soy un violador. Gloria a Dios. Vive. Pero qué raro que la gente hoy en día... Hablaba con ciertas personas y yo le digo, ustedes son raros. Porque tú me estás diciendo que no vive, no estás bajo la ley. Y por eso comes marrano y no estás bajo la ley. Pero me estás diciendo que la mujer cuando cae con sus días no puede participar en el altar. Porque Levítico dice que es inmunda. Entonces, ¿cómo así? O sea, para comer marrano sí puedes porque no estás en la ley. Porque estás en la gracia. Pero cuando la mujer tiene periodo no subes al altar. O sea, explícame eso, loquito. ¿Cómo me vas a aplicar la ley aquí y acá no? Santo, alábalo. Y lo llevé directamente al versículo donde Pablo dice, cuando le dijo a Pedro, si aplicas un pedacito de la ley, estás obligado a vivirla toda. Y si la vives toditica, entonces en vano murió Cristo. Y si Cristo murió en vano, entonces tú no eres nacido de la gracia. Ay, santo. Tú niegas a Cristo. Por lo tanto, si vives bajo la ley, está bajo maldición. Y le dije yo, ¿cómo te quedó loco? Hey. Aló, Aleluya. ya su nombre. Poderoso. Hermano, nos falta entender más lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Aleluya. Miren lo que dice acá, por haberse multiplicado. La frase por haberse aumentado la violación de la Torá, el amor se enfriará. Es una interpretación de Mateo 24:12, donde Jesús predice la medida que se multiplique, o sea, la maldad y la transgresión de la ley de Dios, la Torá. El amor entre las personas disminuye. Esto no se refiere directamente a la violación física, como lo entendemos nosotros o como lo entendíamos. Que por eso es que la maldad se está multiplicando y hay menos amor. Por eso ya no nos pagan el IVA. Hey. Aló. Por eso ya no pagan el IVA ni el venía, porque la maldad se ha multiplicado. No tiene nada que ver con Familias en Acción, ni el IVA, ni el venía tampoco. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. No tiene nada que ver con la violación o la maldad física, sino a un aumento general de la desobediencia a los mandamientos divinos, la palabra de Dios, lo cual, según la profecía, llevará a la indiferencia, a la falta de preocupación y a la pérdida del afecto hacia los demás. Cuando yo empiezo a obrar mal, el amor se enfría hacia Dios. Y se enfría entre todo.
Por eso yo empiezo a hacer las cosas a lo contrario de lo que Dios nos manda hacer. Porque el amor se enfría. Analicemos nuestra vida, iglesia. Examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo estoy violando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si en mí examinar hoy, en mi corazón, en mi vida, si en mí hay violación, si estoy violando la palabra, si le estoy añadiendo, le estoy quitando, si estoy actuando como Dios no quiere que actúe, si yo no me estoy sujetando, examinar cómo estoy y reflexionar que si estoy en esa posición de violación, entonces estoy haciendo maldad, Aleluya. porque estoy actuando mal. Aló. La interpretación del versículo, por haberse multiplicado la maldad, se refiere al crecimiento de la iniquidad y la desobediencia a la ley de Dios en el mundo. La violación de la Torá, en contexto, Torá se usa para referirse a la ley de Dios o sus mandamientos, y su violación implica el incumplimiento de estos. El amor de muchos se enfriará. Significa que a medida que la maldad, o sea, la violación a la ley y la desobediencia se extienden, el afecto, la compasión y la preocupación por los demás disminuirá drásticamente, volviéndose a las personas más indiferentes y distantes. Por eso hicieron muchas cosas con Cristo, porque no tuvieron compasión con Él. Por eso hoy en día, hermano, no se ve un cristiano compasivo hacia otro. No se ve un pastor compasivo. No se ve un cristiano restaurador. Por eso vemos un Pablo parado en la raya, parado en la brecha y diciendo: si vosotros sois espiritual, restaura al otro con espíritu de mansedumbre. Porque Pablo lo que está buscando es que en la gracia no haya alguien que se levante a violar la Torá, a violar la palabra y a su nombre. Aleluya. La gracia. Por eso paró a Pedro y le dijo: no te conviertas en un violador, a violar la Torá y a su nombre, perdón, a violar la gracia. Aleluya. Porque la Torá, la ley, se cumplió en su tiempo. La ley murió con Cristo en la cruz del Calvario. La ley quedó en la cruz del Calvario. Y nacemos en la gracia y a su nombre. Entonces, iglesia, hoy en día vemos iglesias donde le enseña a usted: ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero te predica lo que es Deuteronomio, Levítico, Éxodo y Número. Te lo predica No va. a pie la letra, como si estuviera bajo la ley. A su nombre. Gloria a Dios. Usted ve gente que predica a Cristo y dice, y reprende a los sabatinos: ah, loco, ya no estamos en la ley para guardar el día sábado. Pero hace el festeo de la fiesta de las primicias. Ay, Alí. ¿Aló? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, no guarda el día sábado. Pero le dice a la mujer: cuando usted esté en sus días, no puede participar porque eres inmunda. A loco. Y lastimosamente vemos cantidades de iglesias donde han cogido: esta ley no se aplica, esta sí, esta no, esta sí. Entonces la han expurgado. Aló. Iglesia, si usted va a vivir en el barro, viva en el barro. Y si va a vivir en el seco, viva en el seco. Pero no puede vivir en los dos al mismo tiempo. Si usted va a vivir en la ley, viva en la ley. Y si va a vivir en la gracia, viva en la gracia. Pero la gente quiere hacer una revoltura total. Aleluya. Aló.
Por eso Cristo dijo, yo no he venido a violar. Es que este pasaje está tan claro, pero la gente no lo entiende. Cristo dijo, yo no he venido a violar la ley. O sea, Él dijo, yo no he venido a quitarla. Yo vine a cumplirla. Él no está diciendo, yo la voy a cumplir y se la voy a dejar al pueblo que la siga cumpliendo. No. Él habló en su tiempo. Yo la vivo. Yo vine a cumplirla. Y como yo la cumplo, ella muere conmigo. Por eso usted no ve a un Jesús aplicándole la ley a los discípulos. O búsqueme un solo pasaje donde Cristo haya cogido la ley para aplicársela a los discípulos. No va a encontrar ni uno. Porque todo el que seguía a Cristo, Cristo le presentaba la gracia. Pero cuando Cristo se presentaba a Él aplicaba la ley para Él. ¿Aló? O sea que en resumidas cuentas, la ley se cumple en Cristo y el que sigue a Cristo vive la gracia. Mi alma alaba al que vive. Por eso podemos ver un Cristo que no está violando la ley. Él la cumplió. Pero la gracia salvó a la mujer que era adúltera. Respóndame eso, ¿la salvó la gracia o la salvó la ley? La salvó la gracia. Porque nadie me puede decir que la salvó la ley. Porque si hubiera sido la ley, Cristo le hubiera aplicado la ley. ¿Verdad? Sí, escrito está. Tiren la piedra toditico. Pero no la salvó la ley. La salvó la gracia. Y la gracia dijo, el que esté libre de pecado, que la lance. Esas son palabras de la gracia, no palabras de la ley. Aló. Por violación a la palabra de Dios en este tiempo, es que mucha gente está como está. Es que el evangelio está como está. Por violación a la gracia, es que hay muchas religiones hoy en día. Hay muchas doctrinas hoy en día. Aló. Y por eso mucha gente dice, bueno, ¿y quién predica la verdad? Usted conoce la verdad hasta el día que usted mismo entienda la palabra y puedas entender qué es gracia y qué es ley. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Aló. Este versículo es parte del discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús describe las señales de los tiempos finales antes de su regreso. En este contexto, el enfriamiento del amor no solo se manifiesta en la falta de afecto hacia los demás, sino también en el alejamiento de Dios y de las enseñanzas espirituales. O sea que cuando yo violo la palabra, yo pierdo el amor hacia Dios también. Ya no soy el mismo. Miren, no nos vamos a echar mentira a todos los que estamos aquí. Pero todos nosotros conocemos el nivel espiritual que tiene cada uno. Aleluya. Amén. Y no le estoy hablando de pronto yo conocer su nivel espiritual. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros personalmente conoce su nivel espiritual. Y no es porque lo tenga medido. Yo tengo 2 metros de espiritualidad. No. Lo que quiero decir, yo sé cuando realmente yo hablo o yo me muevo y veo la gloria de Dios. A eso me refiero. Aleluya. Y cuando nosotros bajamos ese nivel espiritual, uno dice, ya no soy el mismo. ¿Aló? Ya no soy la misma. La pregunta es, ¿quién tiene que sacudirse? No mismo. Yo mismo. Miles de personas pueden darme la palabra que quiera, pero si yo no propongo, nada va a pasar. ¿Aló? En una ocasión, cuando antes ese pastor tenía la mentalidad que cuando venía alguien de afuera
Yo voy con toda, para que Dios me hable, para que Dios me llene. Y eso a veces lo tenemos mentalizado. Y sí, cuando viene alguien nuevo, yo recibo palabra, Dios me llena. Hermano, pero lastimosamente, ¿será que esa persona que viene de afuera, por mucho que dé palabra, por mucho que venga Juan Carlos Harrigan y me pare allá adelante en la multitud y me dé palabra, ¿será que me va a cambiar? ¿Aló? ¿Será que me va a cambiar? ¿Puedo esa noche hablar lengua y correr por todo el estadio? Pero si yo no propongo, mañana que ya no esté en el evento, que se haya acabado, volveré a ser el mismo y quizás peor. Aleluya. El cambio suyo no depende de mí. El cambio mío no depende de usted. El cambio de nosotros depende de nosotros mismos. Que dejemos de violar la palabra. Cuando yo dejo de buscar a Dios, cuando yo dejo de congregarme, cuando ya yo no busco a Dios como debo ser, cuando ya yo no me congrego como debo ser, yo estoy violando la palabra. Porque la Biblia me dice, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice Dios en su palabra? ¿Ah? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuando ya yo no me sujeto a eso, yo estoy violando la palabra. Y ya no voy siendo el mismo. Hay un silencio aquí, Dios mío. Aleluya. Entonces hay una advertencia profética de parte de Jesús. Y nos está diciendo que la maldad se multiplica por violación a la palabra, porque es desobediencia a la ley de Dios. Y eso provoca una disminución general del amor y la preocupación entre las personas, llevando a un enfriamiento espiritual y relacional. O sea que cuando en mí hay una violación, va a llegar un enfriamiento, va a llegar un bajón espiritual. Aló. Y ese amor que yo sentía por Dios, porque cuando estamos enamorados hay una pasión en mí. Soy el primero en los cultos, no me pierdo uno, estoy ahí, me muevo aquí, me muevo para allá. Eso no los impulsa a hacer el amor. Pero cuando hay la violación, el amor se enfría. ¿De qué manera? O sea, ya lo que hacía por pasión ya no lo hago. Ya como me movía antes, ya no me muevo. Porque el amor se enfrió. ¿Y se enfrió hacia quién? Hacia Dios. ¿La suelto? Aleluya. ¿La suelto? Mire, hermano, si yo ya no tengo ese amor ferviente hacia Dios, mucho menos lo voy a tener hacia el prójimo. Aleluya. Si yo no hago las cosas por amor a Dios, porque lo amo, a Dios que no lo veo, ¿cuándo lo voy a hacer con el que ve, con el que lo ve? O lo decimos mejor al revés. Si no tengo amor por el prójimo que lo veo, mucho menos por Dios que no lo veo. Aleluya. Y a su nombre. Reflexionemos que como siervos de Dios, como siervas de Dios, hemos estado violando el mandamiento de Dios. Y entre más violemos el mandamiento, más la maldad se multiplica en mí. Y menos tengo amor, pasión por las cosas de Dios. En su nombre. Y por eso hoy en día se han levantado muchos falsos profetas y han engañado a mucha gente. Anoche que estaba en el Dorado enseñando de ciertas iglesias que aquí en Montería hay varias que hacen que usted venda la casa porque Dios te va a dar otra, que esto, que lo otro. Sale una señora así. Yo me fui de ahí porque me dijeron que vendiera la nevera.
A su nombre. A Dios. Viene el otro, dijo, pastor, yo me congregaba ahí. Yo me voy porque es que ahí me dijeron que vendiera la moto, que porque Dios me iba a dar un carro y se loco. ¿Ah? ¿Será que en esa iglesia habrá amor? ¿No está violando ese varón el mandato de Dios? ¿No hay maldad en ese lugar? Ay, hermano, ¿por qué buscamos la maldad por otro lado? ¿Ah? ¿Por qué me enfoco en la maldad porque aquel mató al otro, violó al otro, cuando realmente Dios está hablando con su pueblo? Cuando realmente la violación está en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y cada día que esa violación crece más, la maldad se está multiplicando en el pueblo de Dios. Porque la gente deja de creer menos en Dios. Y el amor cada día se enfría más. Poderoso vive. Ya su nombre. Gloria a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y la gente tiene que reflexionar. La gente tiene que pellizcarse. Y si usted sigue leyendo, por eso dice la palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aló. Por eso tenemos que tener amor, y aquí actuamos con amor. Si actúas con amor, no eres un violador de la palabra. Pero está diciendo el que persevere hasta el fin. ¿Qué es perseverar? ¿Ah? Seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. ¿Qué es perseverar? Usted no me puede decir que perseverar es seguir adelante. Porque violadores de la palabra y no violadores de la palabra, ambos están perseverando. Aleluya. Dios persevera, el diablo también persevera. Amén, amén. Perseverar es no dejarme engañar con una palabra de mentira. Aleluya. Perseverar es decir, verdaderamente, esto es palabra de Dios. Y no mañana que venga otro a decirte, no, esto está tan loco, eso no lo dice la Biblia, la interpretan mal, mira, esto es así, así. Y cuando te dejes engañar y volver ni el perro otra vez al vómito, déjate de perseverar. Aleluya. Poderoso. Al final no vas a ser salvo. Amén, amén. Ah, pero creíamos que perseverar era, congrégate, porque aquí por eso estamos. Diciembre, aquí estamos. Viene el 31, aquí estamos perseverando. Porque no se refiere a eso. Es perseverar en la palabra. Es perseverar en lo que estamos aprendiendo para poder ser salvo. Porque el que persevera en la palabra, cuando usted no es un violador de la palabra, cuando usted no viola la palabra, cuando usted no le añade ni le quita, usted está perseverando en Dios. Y si permanece así, entonces será salvo. Aleluya. Aló. Y por eso dice la palabra que cuando veas estas cosas, huye a los montes. En su nombre. Reflexionemos y meditemos. Dios está mandando en este tiempo a un pueblo que pueda huir a los montes. Por eso es que dice: cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero más me gusta lo que dice lo ultimito: el que lea, entienda. Y lastimosamente los predicadores de hoy en día, cuando hablan de la abominación desoladora y todo esto de lo que habló el profeta Daniel, lastimosamente entienden en las guerras mundiales. Lo que entienden es que va a venir no sé quién y toda la enseñanza que siempre usted ha escuchado. Cuando realmente no es eso. ¿Aló? Con esto termino.
Cuando usted sigue la vieja enseñanza, usted sigue violando la palabra. ¿Aló? ¿Cuántas veces escuchó usted decir que la gran ramera era la iglesia católica? Y le tirábamos palo duro. Aún mucha gente todavía sigue. Y la gran ramera es la iglesia católica. Eso es violación a la palabra, porque cuando la palabra de Dios habla de la gran ramera, no tiene nada que ver con la iglesia católica. ¿Aló? Y lo entienden simplemente porque como ellos visten con escarlata y todo eso. Por eso es que le tienen el ojo puesto. Pero si leemos la palabra, la gran ramera, es alguien falso, un mentiroso. Ah, no, pero es que la iglesia católica no es la única falsa, no es la única mentirosa. Pues si yo digo que es ella, entonces las otras son que predican la verdad. ¿Aló? Aleluya. Dios está mandando a una iglesia a no violar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si nos llamó, es porque Él no quiere que seamos engañados. Él quiere darnos la vida eterna. Él quiere darnos salvación. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que reflexione y pellíquese. Y no deje de seguir engañándose por locuras que ve en las redes. Lea la palabra. Lea la Biblia bien y dígale: Señor, yo quiero entender lo que leo. Por eso lo dijo Jesús: el que lea entienda. Y lo recalcó: tienes que entender, porque si no entiendes, Te van a engañar. vas a engañar, vas a violar la palabra, le vas a añadir, le vas a quitar. Toque al que está a su lado y dígale: ojo con los violadores. A su nombre. Y a su nombre. Hermana Paola, por haberse multiplicado la maldad, ¿a qué se refiere? ¿A la violación de qué? De la palabra. Nunca se te olvide eso. Amén. Amén, amén. Si hay maldad en las iglesias, es porque están violando la palabra. Amén. ¿Me gustó la enseñanza? Amén, amén. Póngase de pie. Como anuncio, día domingo servicio en este lugar, el día sábado ayuno.